...28 de abril del 2025, un nuevo capítulo de la sexta temporada de Vox Populi, Vox Day, transmitiendo del Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arena, desde Red Conce TV. Como noticia a comentar, y a propósito de la invitada, porque precisamente la conocí en una actividad relacionada con aquello, voy a señalar una noticia que es de esas que habitualmente se dan en el contexto de la política y del quehacer social acá en Chile. Acá en Hualpén, en el humedal Vasco da Gama, una familia estuvo manejando un vertedero ilegal durante varios años. Se estima que porque cobraban por dejar pasar camiones con basura, se estima que por el volumen de tráfico que había ahí, deben haber embolsado alrededor de 200, 300 millones de pesos. Bueno, hoy día, en el proceso varias veces se ordenó la clausura, pero esa nunca se hizo efectiva. Hoy día la Superintendencia de Medio Ambiente ha decretado una clausura absoluta, final, definitiva, llámela como usted quiera, y le ha impuesto una multa de 1.800.000. ¿Qué pensar? Bueno, en esta oportunidad estamos con nuestra invitada, Cindy Salazar. Cindy, un gusto tenerte acá. Un gusto, Antonio, gracias por la invitación, por estar acá. Conozco por primera vez los estudios de aquí de Radio Lorenzo Arena. Me alegra mucho de participar, de que me hayan invitado. Y bueno, también aprovechar este momento de conversación, un poco de ir comentando estos acontecimientos regionales, nacionales. Pues no sé por dónde vamos a ir, pero algo vamos a ir conversando en el camino. Se hace camino al andar. Eso, Antonio Machado. ¿Qué te parece aquello? Porque precisamente nosotros nos conocimos tratando de rescatar un humedal también en Hualpén, más chiquitito que el Vasco da Gama, que ahí está tratando de sobrevivir entre gente que lucha por cuidarlo y gente que lucha por destruirlo. Y aquí no estamos hablando de empresas, estamos hablando de simples vecinos que van a botar escombros, colchones y cosas por el estilo. ¿Qué te parece este tema, esta multa irrisoria? Entre paréntesis, no sé si tú sabes, pero alguna vez, y a propósito de la dirigencia del Movimiento Ciudadano Inundado, nos tocó conocer cómo funcionaba este tema de las multas, ¿ya? Y por ejemplo, por las multas en el río Andalién, te estoy hablando del año 2006, todas las multas que se habían cursado hasta esa fecha, por parte del Ministerio de Obras Públicas, de gente que intervenía en el río Andalién, el río Biobío, ninguna había sido pagada. Porque rara vez estos organismos proceden con una multa, pero hay muchos subterfugios para no pagarla. Claro, bueno, la verdad es que me acuerdo pero perfectamente de estas intervenciones que hacíamos ahí, que hacemos hasta el día de hoy. El otro día estuvimos hace poco en el Cerro Chepe, pero también en Hualpén. Hemos estado en procesos como de limpieza de humedales, justamente porque yo creo que pasa esto, ¿no? De que uno le pierde un poco desesperanza de un sistema que lo que hace en el fondo es mostrar una suerte de indiferencia con la naturaleza, no solo en sectores alejados de la ciudad, sino también aquellos que están inmersos en ella. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Lo que pasa es que la gente se ve desesperanzada por estos procesos donde tampoco les va haciendo sentido y terminamos teniendo luchas históricas de personas que ponen a disposición sus voluntades para poder proteger los humedales, por ejemplo, como el caso de Vasco da Gama, Chimalfe, ¿cierto? Como otros, en el que las manos y voluntades de vecinos y vecinas y de organizaciones que les preocupa al final terminan siendo garantes de protección de esos espacios naturales. Porque finalmente lo que pasa es que ante una institucionalidad de estas características que hace multa irrisoria, ¿cierto? Que se encuentra alejada de estos
de estos espacios, solamente se ven envueltas como en burocracias que producen un mayor alejamiento incluso de las personas que están ahí constantemente tratando de mover el sistema. El sistema, por ejemplo, de protección de humedales nace y se impulsa a propósito justamente de los procesos sociales que viven los movimientos ambientales y que ponen ahí su trabajo adelante, pero es un proceso muy largo, ¿no? Para poder tener en principio una suerte de protección de la ley de humedales, por ejemplo, que fue con todos sus bemoles, luces y sombras de los procesos, pero que en el fondo fue un avance en la protección de ellos. Así que yo, sinceramente, lo que me pasa con todos estos tipos de legislación y de sanciones es que finalmente, si no viene aparejada con los procesos de concientización de cuáles son, alejarnos de las burocracias, sino más bien hacer parte a la sociedad organizada de los procesos institucionales, se encuentran con esta realidad, ¿no? de la desafectación finalmente que produce. ¿Por qué? Porque esto se vuelven cosas simbólicas y que perpetúan, ¿cierto?, el aprovechamiento de ciertas empresas, en este caso de personas que han usufructuado por años de ese espacio, y no con estas medidas que sean más trascendentales, que uno dice, ya, ok, con esto se acaba. ¿Por qué? Porque justamente se produce este círculo vicioso de que, claro, una multa de que no le hace daño a alguien que gana 300 millones y que dice, ya, esto es parte del costo que voy a tener, pero sigo ahí. Entonces, yo espero sinceramente de que se tome una conciencia más allá de esto simbólico, como decía, de lo de las multas, sino de que haya una reforma real a lo que tiene que ver con la protección de estos espacios, no solo que tengan que ver con los humedales, sino de que también con la relación que tenemos que tener institucionalmente con los sectores urbanos, los procesos naturales y fuera y dentro de la ciudad. Correcto. A propósito de esto mismo, de tratar de buscar que las cosas funcionen, recuerdo que tú fuiste candidata constituyente. ¿Mm? ¿Qué te parece dentro de este mismo contexto? Siempre viendo en el tema de cómo somos capaces como sociedad de enmendar rumbo, ¿qué te parece lo que se dio a ti, lo que se dio en la primera constituyente versus lo que se dio en la segunda? Me explico. Ciertamente que todos teníamos aspiraciones, yo también fui candidata constituyente y también gran parte de mi discurso era defensa del medio ambiente, como me imagino que el tuyo también, ¿ya? No había mucho tiempo de ver en qué estaba el otro, ¿ah? Pero lo cierto está en que en algún momento, teniendo grandes expectativas respecto de lo que podría haber sido esa primera constituyente, ciertamente que hubo un momento en que, y fue notorio, en que sectores de la derecha fundamentalmente y del centro político vinculado, si es que es centro, en realidad vinculado a la vieja concertación, dejaron hacer y se creó una propuesta que en definitiva fue rechazada porque de no haber prácticamente absolutamente nada de protección, se pasaba a un extremo en que en definitiva condicionaba todos los quehaceres del resto de la vida. Posteriormente vino la otra parte, una constituyente en que la derecha hegemonizó básicamente el escenario de discusión, la mesa de discusión, y se dieron el gusto de poner absolutamente todo lo que ellos querían sin ningún tipo de restricción a niveles que llegaban a ser morbosos, y por supuesto que también fue rechazado. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo de que en el fondo es un análisis bastante más como complejo, pero que yo rescato algo del primer proceso constituyente que tiene que ver con este ejercicio que pocas veces se nos ha dado la oportunidad en la historia democrática de este país. Y creo de que es súper importante relevar que más allá del fracaso final, que fue el que ganara el rechazo para aquellas personas que creíamos que el proceso constituyente era un proceso que permitía ciertos avances estructurales en todo el modelo que está impuesto en este país a sangre y fuego en la dictadura.
creo de que lo rescatable es este ejercicio de poder repensar nuestro sistema. Y creo de que ahí, si bien con sus luces y sombras que pueden ser las discusiones que se dan ahí y las apreciaciones que podemos tener respecto de si estábamos como limitando, por ejemplo, de alguna manera el progreso económico para algunas personas, como lo planteabas. También habían otras personas que veíamos con buenos ojos el que se pudiera poner en la discusión los procesos de protección y repensar un modelo económico que sea compatible también con ese desarrollo económico, con ese desarrollo industrial, por ejemplo, con la protección de la naturaleza y poder crecer en conjunto como sociedad hacia procesos participativos más profundos y no delimitándolo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el voto cada 4 años para nuestro entendimiento de la democracia. Y creo de que ese ejercicio en particular es muy importante para destacar en el primer proceso constituyente, que como te decía, tiene luces y sombras como todo proceso político, y más aún cuando ese proceso político nace con personas que a lo mejor no estaban tan bien acostumbradas a esto que más encima se concentra en un año para una discusión de un proceso constituyente. Eso obviamente de que fue una oportunidad para el país para repensarlo. Creo de que las discusiones que están ahí contenidas están justamente en eso, contenidas, y que creo que se puede seguir discutiendo respecto a eso. Así como también el segundo proceso constituyente, que el segundo del Consejo Constitucional, este órgano que en el fondo tenía un panel, un grupo de expertos, ¿cierto?, que proponía algo, pero que después fue decantando en otra cosa y que finalmente también no sale a la luz, pero claramente tenía toda esta derecha y puesta al servicio, ¿cierto?, de los grupos económicos, de procesos y sistemas políticos que limitaban la participación, etcétera. Pero que también no funciona. Yo creo de que en el fondo en este momento y en este contexto político quizás no se da el espacio para poder hablar de estos cambios estructurales como los procesos constituyentes, pero sí creo que no hay que tener temor a seguir discutiéndolo. Y una de las cosas que más se discutió y que dio pie y abrió una oportunidad a la ciudadanía es cómo también se podía participar a través de iniciativas populares de norma. Vimos mucha gente hablando de constitución, una cuestión que creo que es súper importante. O sea, nosotros teníamos en la mesa el tema constituyente, todas las personas eran muy abiertas, ¿cierto?, a conversar de sistema político, de conversar de qué es lo que estaba pasando con el derecho al agua, con el derecho a la educación, con los procesos participativos. Yo creo que incluso fue algo que estamos al debe, como que tenemos que seguir conversándolo. Más allá que yo creo que hay que reconocer que por qué fracasa el primer proceso constituyente, hay que hacer reflexiones y autocríticas de cómo se pudo haber planteado a lo mejor de mejor manera la comunicación respecto de lo que se estaba hablando. Esas son cosas que podemos conversar, pero una cosa que hay que rescatar, y creo que en el fondo es por eso que invito a seguir repensando estos cambios estructurales, es porque no hay que tenerle temor a la democracia, y la democracia se vive y se tiene que sentir como algo cotidiano, como algo que podemos discutir, y no pueden haber temas que no sean un paréntesis en nuestro país. Yo creo de que no fue un paréntesis, fue proceso participativo ejemplar. Tuvimos el primer órgano paritario. Imagínate lo que significa eso para un proceso que finalmente, como te decía, podemos discutir cómo se produce, a lo mejor cómo hacer un mejor sistema paritario, cómo poder reflejar lo que pasó en el proceso constituyente, a lo mejor en nuestros órganos hoy día, qué sé yo, parlamentarios, los directivos de las empresas, quizás en otro espacio, pero es un ejemplo que tenemos de participación democrática que yo creo que hay que seguir. Y eso es parte de nuestra historia, pero también es parte de nuestro ejercicio como sociedad. Un ejercicio democrático muy parecido por lo demás al que se practicaba en las polis griegas, en que todo el ciudadano participaba de la discusión política y donde no existían partidos políticos, y donde precisamente con el nacimiento de los grupos políticos primero,
las facciones políticas que después dieron origen a los partidos, esto se fue matando, esta participación ciudadana. Un poco así yo veo que se dio acá, que efectivamente los partidos políticos hicieron lo que saben hacer muy bien, que fue matar la política precisamente y restringir la discusión a puertas cerradas. Porque recordémoslo, las constituciones aquí en Chile, históricamente hablando, siempre han sido hechas por una decena de personas, o un poquito más en algunos casos excepcionales, pero más que eso no. Hay una película que, no una película, en realidad es la novela primero, después viene la película, que se llama Gato Pardo. ¿Has escuchado hablar de ella? El Gato Pardo. El Gato Pardo es una novela que está basada en el proceso de reunificación de Italia. Después del Imperio Romano, Italia es conquistada por los bárbaros, hay algunos césares de origen bárbaro, después hay facciones, particiones, llega un momento en que Italia se convierte en numerosos reinos, algunos locales, el rey de España tenía un par de feudos, reinos además en Italia, los austriacos tenían reinos en Italia, los franceses también tenían influencia en algunos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Como sea, en algún momento hay un movimiento patriótico que lucha por la unificación de Italia, ¿ya? Liderado fundamentalmente por Garibaldi y sus camisas coloradas, ¿ya? Y aquí en ese contexto nace la novela Gato Pardo. Gato Pardo trata de cómo el establishment político interviene en los procesos sociales de manera tal de apoyar el cambio para que nada cambie. ¿Se dio un poquito eso acá? Bueno, a ver. Cuando uno ve Gato Pardo, es como ver lo que pasó acá, tanto con el primer proceso como con el segundo. Una cuestión que es bien interesante y me interesa tu opinión. ¿Te das cuenta tú de que con el fuerte rechazo que hubo a la primera constituyente o propuesta constitucional, mucha gente pensaba y daba por hecho que la segunda propuesta ganaba, pero seguro, a lo mejor no arrasaba con los votos, pero iba a ganar seguro, y la verdad de las cosas es que el rechazo primero fue muy similar al rechazo segundo, y en estricto rigor la misma gente que rechazó la primera propuesta fue la que rechazó la segunda. Sí, yo bueno, estaba viendo hace muy poco un estudio que sacaban respecto de cuáles eran qué es lo que había pasado con el primer proceso constituyente y su final rechazo. Y una de las cosas que el estudio planteaba era que lo que marcaba una diferencia en el resultado, por ejemplo, del rechazo, era esta gente que vota obligadamente y que en el fondo en su mayoría vota rechazo. Es más profundo el estudio, que yo te lo puedo mandar después, porque salió hace poco, creo que hoy día estaba publicado. Yo creo que en el fondo, más allá de con cuál nosotros tengamos afinidad o no, creo que hay un problema más profundo que tiene que ver con que existe una desafección profunda a la política en general de un sector vasto de la población, que hoy día no se ve representada por la institucionalidad, que en este caso se ve encuadrada en ciertos partidos políticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Que eso produce que no nos interioricemos de lo que está pasando también y que es lo que se está discutiendo. Tuvimos un montón de elecciones en un corto periodo. La gente siente de que va a perder su tiempo, mucha de ella, a depositar en el fondo un voto cada cierto tiempo si no se hace parte de ese voto. O sea, la gente que en el fondo vota convencida de que esa persona que hay detrás de ese voto va a generar cambios realmente, es gente que es muy reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sabemos cuál es, creo que el 3% que se siente más representada por partidos políticos, y yo espero que eso cambie. Yo no soy una persona que dice, no, es que los partidos políticos no, nosotros nos agrupamos por afinidades políticas. Y esas afinidades políticas tienen que reflejar la diversidad o la mayor o más amplia diversidad que haya en el espectro político del país. Yo creo de que un problema finalmente es el ejercicio detrás de esa forma
de institucionalidad que finalmente se encuentra desarraigada o no conectada, ¿cierto?, con los sentires de las personas, de la ciudadanía. Hoy día no están reflejando los dolores que existen o el abandono que siente la gente en los distintos sectores populares, por ejemplo. Y eso sí que es un problema. Y hoy día cuando vemos que no tenemos o que existe un rechazo generalizado, tanto al primer proceso constituyente como al segundo, como también, no sé, lo que está pasando a lo mejor con los procesos electorales que vienen, cuando tú decís, chuta, no, antes uno sentía por último que la gente empezaba a conversar y hoy día es como ya, o sea, como, ¿qué más nos traen de nuevo? Claro. Entonces esa desafección yo creo de que es el problema finalmente y tiene que ver con el abandono de la gente a sentir que la política les cambia algo, porque si la política no le cambia la vida a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, pucha, ¿para qué estamos en esto? A uno que le gusta, ¿no? Alguna vez, ¿cómo se llama? Conversando con un amigo europeo que él es concejal en Alemania, en un pueblito chiquitito ahí, bastante autosustentable, pero practican harto la economía circular ahí. Esto no ocurre en toda Alemania en todo caso, pero ahí particularmente sí. Él me contaba, y esto coincide con algunos artículos que he leído ahí en La Tercera, en el Mercurio o en internet, en diferentes plataformas, que a todo el que ejerce la política o está metido en la política, en el ámbito político en el extranjero, encuentran rara la política aquí en Chile, muy rara, no la entienden, porque en definitiva los partidos tradicionalmente se han basado en visiones distintas de la sociedad, ¿ya? Generalmente la izquierda, obviamente que tenía ese enfoque que era de carácter más social, la derecha tenía ese otro enfoque que era de carácter más materialista, pero esa diferencia aquí en Chile no existe entre los diferentes partidos. Y vamos a ver de que aquí en Chile el partido, el que supuestamente debiese tener el mayor enfoque en el ámbito social, que es el Partido Comunista, es uno de los grandes inversores en el ámbito inmobiliario. Entre paréntesis, es casi risible ver de repente aquí gente vinculada al Partido Comunista protestando contra la inmobiliaria y protestando, digamos, contra tal y cual edificio. Bueno, pero yendo al tema, aquí te voy a sacar un pequeño salto. Tú estás vinculada a Municipio Ciudadano, ¿verdad? Sí. El candidato emblemático de Municipio Ciudadano es Camilo Rifo, con el cual hemos recorrido algunas sendas juntas también y que espero tenerlo acá pronto invitado. Y Camilo Rifo hoy día está fichando por el Frente Amplio, creo. ¿Qué te parece aquello? ¿Cómo lo ves? Claro. Y entendiendo que una de las grandes decepciones que viene casi al mismo tiempo que el tema de la primera constituyente y que se consolida después es precisamente el Frente Amplio, con una serie de promesas incumplidas y, como dicen los de derecha, solo trajeron más de lo mismo. Ya, pero yo creo que esa pregunta hay que preguntársela cuando venga aquí No, pero a ti ¿qué te parece como correligionaria? Porque sí, Municipio Ciudadano no es un partido político, pero sí es un movimiento de amplio espectro que involucra, y aunque no involucre en el hecho de participar en las reuniones, ciertamente que hay una gran masa aquí en Concepción, particularmente hablando, que los sigue, ¿ya? Sí, ojalá que y los sigue fielmente. Y sí, inclusive hay gente que está vinculada a partidos políticos que sigue a Municipio Ciudadano y obviamente sí, claro. Camilo Rifo como su candidato. Sí, o sea, yo creo de que la decisión, ya lo explicó él en un video que subió, y que la decisión, no tuvimos participación en eso quienes estaban en Municipio Ciudadano, pero la tomó por los motivos que él mismo planteó, y que yo creo que es quien más que él puede verlo. Yo creo de que estamos viviendo, el país también está viviendo un momento, el país y el mundo, estamos viviendo un proceso y un contexto político bastante difícil, donde la avanzada de derecha nos está haciendo de alguna manera también ver distintas complejidades que van a tener los procesos políticos a mediano y a largo plazo también. Y yo creo de que el enfocarse en esos términos en distintas
posiciones quizás, y yo creo que también es de alguna manera estratégica. No fue una decisión que tomáramos como en el espacio, así que yo creo de que el que tiene que hablar es él. Fue personal. Sí, pero creo de que también el contexto político, tanto nacional como internacional, nos hace también tener ese tipo de reflexión. Te digo, y para ir cerrando esta cuestión, no te causa ningún resquemor, porque por ejemplo, yo veo esto un poquito como las expectativas que alguien puso, o que mucha gente puso, por ejemplo, en Boric. Boric hizo una serie de, creo que lo más sistemático, yo alguna vez hice un seguimiento de todo lo que fue su campaña política, y lo más sistemático, en Punta Arenas, en Valdivia, Puerto Montt, en Temuco, aquí en Concepción, particularmente Valparaíso, Viña, Santiago y para el norte, todas las grandes ciudades. El discurso se adaptaba un poco al lugar, pero prácticamente en todos los discursos él levantó la bandera de que, siendo el presidente, el TPP-11 no pasaba. Y un par de semanas después lo puso, y no era necesario, que bastaba y sobraba, y ni siquiera que se pusiera, bastaba y sobraba, porque tenía la potestad de ponerlo en discusión o no, lo puso en discusión sabiendo que iba, y fue. Sí, el TPP-11 es un temazo, pero ahí está aprobado. Y ahora veamos qué es lo que va a pasar en temas de resolver conflictos. Bueno, como conversábamos en la previa, el tema de la elección del Papa, claramente no es una cuestión que profundamente política. No tiene que ver nada ni con lo ético ni con lo moral, sino que tiene que ver con la política nada más. Y obviamente que todos tienen los ojos puestos en el próximo cónclave para ver quién es el que va a suceder a Francisco y cómo se llama, y obviamente que va a tener motivaciones netamente políticas. Bueno, siendo la política algo transversal a todo el quehacer humano, obviamente que uno pudiera esperar que, como en las polis griegas, el ciudadano estuviera imbuido de lo que es la política, pero ciertamente acá ha habido un grupo, un espectro político que sistemáticamente hablando ha estado levantando el discurso que la política es mala, y el espejo que está al frente ha estado demostrando que la política es mala, metiendo las manos donde no debe, y hoy día reventándonos en la cara, pero como muchas veces lo ha reventado, ¿ya? Casos como el de Morcilla, casos como el de Katy Barriga, pero no nos olvidemos de que muchas décadas, un par de décadas atrás casi, estuvo el caso Moscate, ¿ya? Sí, y claro. Antes había habido otro más, y como todos, terminaron en acuerdo, ni siquiera en clases de ética. Sí. No, terrible esa realidad de la política en el país. Yo creo que un paso importante es empezar a develarlo, ¿eh? Yo veo como un antes y un después que se legisla a propósito de la llamada como ley de cuello y corbata de delito económico, ¿sí? Y que hoy día nos da pie a entrar, por lo menos por el lado de lo que pasó con Hermosillo, ¿no? Que entrar un poco más a ver estas redes que finalmente han operado, pero por mucho tiempo, en las sombras, tratando de meter ahí su manito. O sea, lo que está pasando hoy día con la develación del tema de corrupción dentro del Poder Judicial, yo creo de que es muy importante, porque el Poder Judicial ha sido una cuestión hermética por muchos años. O sea, lo que nosotros vemos con el caso Mopgate, por ejemplo, son instituciones muy fuertes que develan los casos de corrupción, pero una que ha sido poco franqueable en el fondo ha sido el Poder Judicial. Y el Poder Judicial hoy día está ahí en tela de juicio con el caso, por ejemplo, Hermosillo. Todos esos casos de corrupción que yo creo de que ojalá se fueran viendo de una manera lo más seria posible. Hoy día creo de que en el ojo del huracán también está el tema de la fiscalía, las filtraciones que hay y cómo también se ha prestado para que esas filtraciones mezclen y permeen la política en distintos momentos, justamente cuando los es no más conveniente. Yo creo que son temas muy profundos que tienen que ver con cómo fortalecemos la institucionalidad, pero la fortalecemos desde esa capacidad que tenemos también de entrar a estos puntos infranqueables, como decía, como el Poder Judicial, como
ver desde dónde se filtra en fiscalía. Son temas muy, muy difíciles de abordar, pero yo creo que como país tenemos que dar ese salto para poder tener por lo menos una política más transparente o lo más posible respecto a este tipo de casos tan difíciles. Bueno, con Hermosilla, ya que has hecho hincapié en él, hay que decir que una red que involucra policías, que involucra fiscales, que involucra jueces, en definitiva, en donde un delincuente o un grupo de delincuentes se concertaban para que fueran electos en los cargos, inclusive hasta la Corte Suprema. Sí. Y por supuesto que se concertaban, y una vez que tenían los palos blancos en las diferentes instituciones, se preocupaban de que en definitiva las investigaciones no prosperaran, que los fallos fueran a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Hermosilla era el único Hermosilla? ¿O hay más Hermosillas dando vueltas? O sea, es que yo no creo de que o sea, Hermosilla es un hombre muy poderoso en este país y todo el mundo lo sabía, sí. Pero yo creo de que en el fondo esta forma de operar, yo creo de que es una cuestión sistemática. Nosotros lo que tenemos hoy día es poca fiscalización de este tipo de cosas. Mira, no es azaroso, y es un tema que es súper relevante, no es azaroso de que en las cárceles el porcentaje mayoritario sean pobres. No es azaroso. No es porque solo los pobres roben o solo los pobres delinquen. O sea, hay una cuota importante, una capa importante de la sociedad que no queremos ver, que también delinque, ¿ya? Y que en el fondo hoy día está en Capitán Yebra, hoy día está en cárceles privilegiadas quizás, pero en el fondo si no abordamos el tema de la delincuencia, incluida esa delincuencia que nos es más fácil ver, como un tema que hay que tomar con la seriedad más a largo plazo también, porque hoy día lo que tenemos es que no, si hoy día la delincuencia son esta criminalidad organizada, sí, pues organizada no solo a través de en las poblaciones, ¿cachai? Es una sociedad organizada en la criminalidad clandestina y en grupos poderes, y en grupos de poder, y en grupos de poderes en toda la estructura a nivel nacional. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a develar como sociedad para poder enfrentar realmente lo que es la delincuencia. O sea, hoy día tenemos un punto súper importante que es la seguridad, pero la seguridad tiene muchas aristas, y una de ellas es empezar a develar quiénes en realidad están delinquiendo también en el país. Bueno, entre paréntesis te escuchaba y me acordé de un personaje que ha sido bastante denostado históricamente, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, no sé si tú sabes, que se refirió al tema precisamente y señaló que a las cárceles solamente iban los pobres, porque no existe un juez en el mundo que no tenga su precio. Y parece que Chile sí. Bueno, hay una capellán. Vivo ejemplo de sí. aquella cita. Hay una capellán que se llama Nelly León, no sé si la conoces, no. Pero es una capellana que al propio Papa en la cárcel de mujeres le dijo: en Chile se encarcela la pobreza. Y yo por eso en el fondo una de las instituciones que yo valoro mucho, y aunque esté vilipendiada, es la Defensoría Penal Pública. Porque la Defensoría Penal Pública finalmente no es que solo defienda a personas que son delincuentes, sino de que hay personas que son imputadas de delitos, que no han cometido delitos muchas veces, y de hecho ellos tienen un proyecto que se llama Proyecto Inocentes. Yo les invito a la gente a verlo, porque son gente que han pasado procesos judiciales siendo inocentes. Entonces, la Defensoría Penal Pública, tantas veces vilipendiada, minimizada, porque claramente le toca ese rol también, bueno, es una cuestión necesaria para tener un sistema que sea justo en proporción, que no significa que no tengamos que invertir, por ejemplo, en el Ministerio Público, en mejorar nuestras capacidades investigativas, por ejemplo, que son muy necesarios, ¿cierto? Que existe un Ministerio Público robusto, que tenga capacidad en las policías para poder investigar. Todas esas cosas que nosotros sabemos que por ese lado es muy importante, pero que es necesario también es que sea equilibrado el sistema. ¿Para qué? Para que en el fondo se evidencien cuáles son las carencias también. Me parece. Sí. Cindy, vamos entonces, después de este miscelánea de temas, hasta por el Papa pasamos por el Papa, historia, algo, un poco de todo como nos gusta a nosotros. Vamos ahora a lo tuyo. Tú eres parte de Corafem, la Corporación de Abogadas Feministas, y también de Mujeres Hualpeninas. Sí. Cuéntame, ¿a qué se dedican ambas?
La primera me imagino, pero contémoselo al público. Sí, no, por supuesto. Mira, nosotros somos una organización que lleva más de 6 años trabajando en distintos ámbitos. Nosotros tenemos como objetivos de misión que tienen que ver con la incidencia en los distintos formas del Estado, ¿no? Los distintos poderes del Estado. Tenemos un área que tiene que ver con la incidencia a través del litigio estratégico. Nosotros tomamos causas que pueden incidir en ciertos fallos en la medida de poder poner la perspectiva de género en temas muy importantes de violencia hacia las mujeres. También hemos tomado litigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con maternidad, etcétera. Hemos tenido esa arista en la patita de los tribunales, ¿cierto?, con compañeras que han litigado estratégicamente para poder llevar a cabo esa línea. Hemos tenido también la línea de incidencia legislativa, donde llevamos seguimientos de cientos proyectos de ley, iniciativas de ley, las que nosotros nos hemos propuesto también como parte de nuestro observatorio, y poder incidir en esa área. Hoy ya tenemos el tema de cuidado, pero lo hemos hecho también con la ley integral, por ejemplo, que por años estuvimos haciéndole seguimiento. En esa también llegamos al Tribunal Constitucional cuando intentaron bajarla a último momento, presentando ahí una acción en el Tribunal Constitucional. Y bueno, y tenemos la otra lista que tiene que ver con el seguimiento de políticas públicas, ¿cierto?, para poder tener una visión y un diagnóstico de qué es lo que está pasando en esta misma línea. Llevamos 6 años trabajando en eso. Hemos tenido oportunidad de hacerle seguimiento a bastantes proyectos de ley que han salido a la luz, como decía, de la ley integral, pero también la ley de acoso callejero en algún momento. Hoy día con sistema de cuidado, que para nosotros es súper importante el tema del sistema de cuidados, porque bueno, viene a tocar un tema que nosotros encontramos relevante, ¿no? Que hablamos mucho de participación, por ejemplo, de las mujeres, pero bueno, tenemos las condiciones materiales para poder participar las mujeres realmente en los espacios de toma de decisiones. Eso es un tema real. Hoy día tenemos un problema de economía, finalmente, y cómo la economía que produce el país, ¿cierto? Gran porcentaje de ella es por el trabajo de las mujeres en el cuidado, los trabajos de las labores de hogar. Hoy día que se viene el Día del Trabajo, el 1 de mayo, es importante destacar esa labor y ese trabajo que hacen constantemente las mujeres para sostener la economía del hogar y la economía del país. Finalmente, la economía mundial de un sistema que produce también al alero y a los hombros de mujeres que toman el trabajo doméstico como una carga principal. Entonces, eso ha sido como nuestro trabajo, tanto en estos 6 años, tanto en temas legislativos, en tribunal y también en el seguimiento de políticas públicas. Ese es por el CORAFEM. CORAFEM. Sí. Y Mujeres Hualpeninas. Bueno, Mujeres Hualpeninas es un espacio territorial que hemos estado también hace bastantes años juntas. Es un espacio un poco de trabajo comunitario. Hemos tenido procesos bastante interesantes también de poder tratar de tocar temas que nos son importantes para nosotros. También levantamos la ordenanza de acoso callejero en la comuna de Hualpén, que es una comuna también donde costaba un poco entrar con ciertos temas. Para ser sincera, Hualpén es una comuna que ciertos temas no son más difíciles de poder poner en la mesa, pero que finalmente se logra. Tuvimos ahí un trabajo también de sensibilización, de poder conversar con las vecinas de qué es lo que significaba. Y hace muy poquito, en marzo, a propósito del mes de la mujer, tuvimos una actividad que tenía que ver con la concientización, un foro participativo, ¿cierto?, donde estuvimos con varias compañeras y vecinas compartiendo de qué es lo que significaba el consentimiento, algo tan básico, pero tan complejo también, porque finalmente había muchas dudas, ¿no?, de qué es lo que era el consentimiento, porque no, es que las vecinas decían, capaz que ahora tengamos que firmar un acuerdo para poder... Bueno, desmitificamos ciertas cosas del consentimiento y un poco pusimos en la mesa un tema que se ve sencillo, pero que finalmente nos trae muchas dudas también.
esa ha sido actividad, esa actividad la hicimos con otras compañeras, Callejera Autoconvocada, también con el Prodemo, para poner estos temas en la mesa que son complejos. Nosotros hacemos un trabajo bien comunitario, así que salimos también a volantear a los CEFAM, llevando nuestra conversación de temas que nos puedan hacer un poco de sentido respecto principalmente de temáticas que nos van a quejar a nosotras las mujeres. Cindy, en la misma línea, tú me contabas que vienes llegando de Nueva York, donde estuviste con Trump. No estuve con Trump. ¿No estuviste con Trump? Ya, No, yo entendí mal. No, mira, fue... ¿Te dejó entrar? Me dejó entrar, eso es importante, sí, claro. A mí. Hoy día, sobre todo por la dificultad que existe para la gente que está allá en Estados Unidos. Hoy día la población migrante está pasando ahí por un momento complejo también. Pero allá estuvimos en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es la versión 68. Eso tiene que ver con la ONU. Con la ONU, sí. Naciones Unidas en realidad tiene esta comisión donde se sientan a conversar los estados que forman parte de Naciones Unidas de cuáles han sido los avances respecto de la agenda con los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. En esta oportunidad era una oportunidad bastante trascendente dentro de todo, porque más encima se cumplían los 30 años de la plataforma de Beijing, que es una hoja de ruta que plantean también los estados parte de esta plataforma para avanzar en temas de género. Entonces un poco se tocó la evaluación en esta comisión de cómo los estados habían avanzado. Es súper importante porque finalmente este año teníamos un escenario político también bastante dificultoso. Hoy día, por ejemplo, habían personas que habían ido en otras oportunidades y que en esta oportunidad no fueron justamente por el tema político que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces fue bastante complejo también como en este escenario donde las negociaciones se centraban también en ver cómo se avanzaba, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir por la delegación, bueno, particularmente fui parte de la delegación nacional de Chile de la sociedad civil. Ahí hubo compañeras también de la región del Biobío, pero a nivel nacional. En general, la región del Biobío fue bien representada ahí en Naciones Unidas, porque fueron las compañeras de Amaranta, también de organizaciones como descentralizadas, como parte de la sociedad civil. ¿Cuánto fue el grupo que fue de acá de Chile, más o menos? De Chile. De Chile fueron como 15. Como 15, un grupo numeroso. Sí. Fueron como 15 compañeras. ¿Y del Biobío? Y del Biobío 3. 3, creo, sí, creo que o sea, estuvieron hegemonizando el espacio. Claro. Bueno, y aparte, como parte del ECOSOC, que es también la sociedad civil, también se podía ir y fueron compañeras de Corafem también. Pero en este espacio, más allá de que la negociación misma la llevan los estados, la sociedad civil tiene una posibilidad también de incidir y de articularse a nivel regional. A nivel mundial, en realidad, nosotros también tuvimos como ciertas reuniones con personas como de otros países, pero principalmente nuestra línea de incidencia iba principalmente enfocada en fortalecer las organizaciones dentro, en el fondo latinoamericana, dentro de la región. Viendo el escenario que tenía hoy día, por ejemplo, uno de nuestras compañeras más importantes en estos espacios, que son, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil en Argentina, que hoy día vivían una realidad muy difícil con el contexto político que estaba atravesando el actual gobierno de Milei, donde se ha cerrado no solo el Ministerio de la Mujer, sino de que en el fondo un contexto de regresión en materia de derechos fundamentales, y que hoy día tiene a mujeres mayores discutiendo las pensiones. Entonces, esa realidad latinoamericana es muy importante y fue un espacio muy importante para poder tejer redes de articulación, poner nuestros diagnósticos y nuestras proyecciones en la mesa para poder enfrentar esto de manera colectiva, identificando las realidades de los distintos países
nuestras realidades territoriales, llevarla a ese espacio para poder avanzar un poco desde un frente que queremos llevar, una política de derechos finalmente y de incidencia en derechos en materia de derechos sociales y principalmente también en materia de género. Género. ¿Qué les pareció? ¿Se discutió ahí esta resolución de la más alta corte de Gran Bretaña respecto de lo que era la definición de mujer? No sé, porque esta fue posterior. La resolución fue ahora hace poco, sí, y en la convención, la comisión en el fondo fue antes, fue entre el 10 y el 26 de marzo. ¿Qué te parece a ti aquella resolución? Para contextualizar, alguna gente dice que esto es un atentado a las nuevas políticas que buscan la igualdad de género, otros dicen que no, que simple y sencillamente pone un marco definitorio, ¿ya?, en un punto clave que en definitiva es decir, definir, ¿ya?, o algunos dicen enclaustrar, pero ¿qué es lo que es una mujer? La Corte ha dicho que mujer es la que nace mujer. Sí. O sea, en ese sentido, transexuales y todas las otras variedades que puedan haber, simple y sencillamente se restringen a su calificación. Sí. A mí... Esto, y para avanzar un poquito más, esto, según lo que... Una de las cuestiones que es la parte ya más pedestre que dicen que incidencia va a tener, bueno, la incidencia fundamental es que alguien mencionó por ahí que en definitiva en el aspecto de los baños y sanitarios van a tener que ser diferenciados. Sí. Bueno, yo la verdad es que le meto un pelo a la sopa, porque yo no creo de que la definición de mujer la tenga que resolver una corte, y de hecho uno de mis cuestionamientos es porque esto fue promovido por dos organizaciones principalmente que querían en el fondo provocar esto. Yo realmente no solo cuestiono el que la Corte vaya a definir algo, no, o sea, más allá de lo que diga la Corte frente a ese caso en concreto, yo no le voy a depositar mi confianza a la Corte para que venga a definir lo que es mujer. Esa es una definición, es una definición personal de que la Corte no va a venir a decir lo que por años ha desarrollado y ha tratado de problematizar también las organizaciones de mujeres propiamente tal. Y también creo que hay un propósito detrás de esto. Hay un propósito de dividir un poco lo que tiene que ver con la discusión entre organizaciones de mujeres. Yo no creo de que sea algo que venga a poner en la palestra más que la discusión más justamente divisoria de un tema que ha sido como de larga data de discusión. Yo no me centraría en eso porque eso no le cambia la vida a mis vecinos. Yo creo de que en el fondo mi visión de ver las cosas es que solamente reduce y problematiza algo que puede afectarle a la población, además ya muy, muy golpeada como es la población trans, que tiene también su propia lucha por tratar de combatir un sistema que las oprime, y creo que lo que tendríamos que centrarnos más que nada es poder luchar por un sistema patriarcal que nos oprima a todos, incluso a los hombres. Entonces, esa discusión que reduce a eso, creo que es infructuosa para las organizaciones en general, cuando queremos llevar una problemática, una política que le puede cambiar la vida a las mujeres en este país y ojalá en este mundo, poder incidir en ello. Para mí, que una corte resuelva eso va a ser para el caso concreto y no necesariamente para las discusiones que podemos dar en las organizaciones feministas propiamente. Para cerrar, Cindy, pues se nos está acabando el tiempo. Estamos por celebrar una fecha importante que dice relación con, y a propósito de todo lo que tú has señalado, Gabriela Mistral. En Gabriela Mistral se ha abierto una tremenda discusión de algo que en algunas partes aparece como que nadie sabía. Esto, yo tengo hartos lustros. La verdad de las cosas es que desde que entré a la escuela, inclusive antes de entrar a la escuela, todo lo que dice relación, con su beta artística se me dio a conocer, pero también aquellas cosas más íntimas que dicen relación con sus quehaceres personales, entre ellos su homosexualidad, para mí nunca fue secreto alguno, y te estoy hablando de antes de entrar a la escuela.
de antes de los 5 años. Pero hoy día se ha hecho escándalo en el sentido de que se ha sacado muy a la luz esto, ¿ya? Se ha resaltado, destacado por sobre su valor artístico, ¿ya? Y por supuesto que en algunos casos, y según los artículos que tú veas, casi con ribete de escándalo. La verdad es que yo creo de que Gabriela Mistral tiene training de sobra, o sea, toda su trayectoria es hermosa, y creo de que también el relevar su condición de lesbiana es parte de esa historia. Ella, las cartas de Adoris, por ejemplo, son un tema. Sí, y creo de que es un antecedente muy importante, y además esa situación en particular, que en el contexto histórico era muy difícil de develar, es parte y antecedentes de su vida. Una vida que se alimenta también con eso, y que creo de que cuando se problematiza, no se problematiza tampoco con cierta altura de miras, ¿no? Sino con señalar. Porque esta problematización finalmente lo hace una derecha que dice, no, es que esto lo están relevando por opacar su vida. No, es parte de su historia y es parte de su obra, y todo lo que tiene que ver con cómo hizo Gabriela Mistral su vida, va a alimentar lo que ella ha sido. Y su condición de lesbiana también lo es. Y de hecho lo que hace también es justamente dar luces de cómo vive una gran poeta como ella su vida, como gran profesora, y cómo en el fondo enfrenta en esos contextos también su homosexualidad. Creo de que es muy importante el ser lesbiana en este país ha sido una cuestión que ha tenido que sortear justamente la clandestinidad, justamente el tener que minimizarlo en ciertos periodos. Yo no lo veo como un problema, sino más bien como un antecedente que alimenta la gran vida y obra de una tremenda Gabriela Mistral. Me parece. Tú sabes, a propósito, entre paréntesis, ¿a quién le entregó todo su legado Gabriela Mistral? A los franciscanos, para que fuera dedicado a los niños. ¿Y sabes además cómo tuvo que salir de la escuela Gabriela Mistral? Bueno. Gabriela Mistral la expulsaron de la escuela. No la dejaron matricularse. Tuvo que salir dando exámenes libres. Y se dedicó a la educación. Tremenda mujer. Tremenda. Cindy, hemos llegado, ha sido un gusto tenerte aquí, estamos llegando al final. La cámara es tuya para que te despidas. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez que conversamos. Ha sido un rato súper agradable, y espero que podamos vernos en otra oportunidad. Me encantaron el nuevo estudio. Yo feliz vendría muchas veces aquí a conversar tan misceláneamente de la vida y del quehacer político, histórico, hasta del Papa terminamos hablando, así que muchas gracias, Antonio, por la invitación. De eso, porque hay una deuda pendiente. Sí, ahí me tienes que mandar los antecedentes. Ya pues, Cindy. Bueno, estamos dando fin a este nuevo capítulo de Vox Populi Vox Day desde Red Conce TV, desde el Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arena. Será hasta una próxima, amigos.